Con el paso de los años, el Ecuador se ha ido acostumbrando, al parecer, a procesos electorales con un número cada vez más creciente de candidatos. Es así que las elecciones presidenciales de este 9 de febrero 2025, pues alrededor de 4.500 candidatos están registrados en el Consejo Nacional Electoral. De ellos, 2.200 son los candidatos principales. Esta vez se va a elegir a un binomio presidencial, 151 asambleístas, 14 más de los que actualmente están en funciones y 5 parlamentarios andinos. ¿Qué significa esto para la democracia en un país de apenas 17 millones de habitantes? ¿Cómo deben enfrentar los ciudadanos el vendaval de propuestas electorales que se avecina durante la campaña política? La misma que sin duda estará matizada por noticias falsas y denuncias de todo tipo en busca de los votos. En ese contexto analizaremos cómo se va a decidir el futuro del Ecuador en las urnas. Damos la bienvenida a nuestra compañera Sofía Vintimilla. Más de 2.700 candidatos están habilitados para participar en las elecciones generales 2025. Se elegirá un binomio presidencial, 151 asambleístas y 5 parlamentarios andinos. A pocos días para las elecciones generales del 2025, todo avanza conforme al calendario electoral. Los candidatos que participarán en los próximos comicios superan los 4.455. De esta cifra, 2.200 son candidatos principales y 2.255 suplentes, porque en el caso de parlamentarios andinos tienen 2 reemplazos. De los candidatos a la Asamblea, 120 serán nacionales y 120 suplentes. También están 1.902 postulantes provinciales con sus respectivos suplentes. Y como asambleístas del exterior hay 44 candidatos también con sus 44 suplentes. Recordemos que el próximo 9 de febrero elegiremos a un binomio presidencial, 151 asambleístas y 5 parlamentarios andinos. Mientras tanto, el Instituto Geográfico Militar avanza rápidamente con la impresión de papeletas que ya supera el 34% del total. Provincias como Galápagos, Orellana, Napo, entre otras, ya tienen el 100% de impresión en las papeletas para asambleístas provinciales. El 16 de diciembre ya inició la distribución de los kits técnicos en territorio nacional y el 18 comenzó el envío de estos kits al exterior, mientras que los paquetes electorales se distribuirán desde el 6 de enero, siendo Pichincha la última provincia en distribuir. Esto será el 8 de enero. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral pone a disposición de la ciudadanía 3 mecanismos para consultar su lugar de votación y si fue designado miembro de la Junta Receptora del Voto para las elecciones generales del 2025. Lo podrán hacer marcando al número telefónico convencional 02-3815-841, de lunes a domingo en el horario de 8:30 de la mañana a 8 de la noche. También a través de la página web institucional www.cne.gov.es y en el aplicativo móvil CNE App, disponible de manera gratuita para los sistemas operativos iOS y Android. Edison Saavedra, Noticias 7. Y en este programa nos acompañan Carlos Aguinaga, doctor en jurisprudencia, consultor electoral y expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Le damos la más cordial bienvenida. Además, está con nosotros Antonio Ricaurte, es abogado, exalcalde encargado de la ciudad de Quito y consultor político. Bienvenido. También está con nosotros Stephanie Macías, especialista en manejo de crisis y comunicación, presidenta de Buró Estratégico y máster en gerencia política y manejo de crisis. Muchísimas gracias, está por la vía Zoom desde el puerto principal. Muchas gracias por aceptar esta invitación, un gusto tenerlos aquí. La principal premisa o la principal pregunta es si es que este gran número de candidatos contribuye al proceso democrático. Bienvenido, Carlos, un gusto. Buenas noches. Un gusto compartir con Antonio, con Estefanía desde Guayaquil. Un saludo a los ecuatorianos y ecuatorianas. Bueno, este no es la elección con el mayor número de candidatos. Han habido elecciones de 50.000 candidatos. O sea, no es de alarmarse este tema. Aquí, más bien, lo que debemos tener alarmas y precauciones es que tenemos un régimen de partidos que no es democrático, es antidemocrático, su legitimidad de origen está cuestionada, se seleccionan candidaturas
vulnerando el artículo 108 de la Constitución, que habla de primarias y procesos electorales internos. Seguimos con la selección a través de la dedocracia de los candidatos, es decir, hay una falla de origen del 100% de los candidatos. Pero eso ya hemos hablado desde hace muchísimos años, lo que está relatando Carlos, pero ¿cómo enfrentar esa situación? Lamentablemente la clase y cada política... vez nos enfrentamos a unas sábanas ahí para ir la a élite votar. política no se pone de acuerdo en una reforma adecuada para modernizar el sistema de partidos. Y la ciudadanía tiene obviamente unos sentimientos muy fuertes en contra de los políticos y de los partidos. Y es el problema del diseño institucional del Código de la Democracia. La reforma del 3 de febrero del 2020 también contribuye a este desorden. Hablamos siempre de partidos de alquiler, hablamos de venta y compra de organizaciones políticas, de candidaturas, ¿no es cierto? Y hoy estamos viendo un escenario donde en el caso presidencial hay dos que están peleando los primeros lugares y el resto, es un bloque que yo diría que es marginal, que no representan a nadie. Y es el problema de los partidos, porque ¿qué es un partido? Es el intermediario entre un grupo de ciudadanos y el poder público. Si el diseño institucional, jurídico, constitucional, electoral no tiene un andamiaje correcto para esta representación intermedia, ¿no es cierto?, es lo que tenemos. Y lo que tenemos realmente son elecciones que carentes de control, no democráticas dentro de los partidos, con desorden y falta de controles de la autoridad electoral. ¿Qué tipo de control está generando en este momento la autoridad electoral? Sobre el uso del dinero en la política, sobre la circulación de efectivo en las campañas electorales. Por eso decía yo, ¿contribuye o no contribuye a la democracia este número? Yo creo que lo debilita. A ver, más que... A ver, con todos los elementos que estamos planteando. No es un tema del número de candidatos. Ya. Pueden existir 10.000 candidatos. El problema es la representación. ¿Estructural, dice usted? Claro, ¿a quién representan estos candidatos? ¿A quiénes representan? Pues son unos ilustres desconocidos algunos. Y además se utilizan las candidaturas, Rommel, ¿para qué? Para gozar de inmunidad electoral de aquellos candidatos que son perseguidos por la Esos justicia. elementos también hay, claro. ¿No es cierto? A ver, avancemos con el diálogo. Antonio, ¿qué decir con esta premisa que estamos planteando? Decir que nos enfrentamos a unas papeletas pero interminables con un número de candidatos que, como ha relatado Carlos, ¿a quién representan en la práctica? Bienvenido. Muchas gracias, Rommel. Carlos, un gustazo. Stephanie, a la distancia, un gusto. Es el síntoma de lo que está pasando no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. ¿Qué es lo que está pasando en el planeta? La gente cada día odia más a los políticos y a los partidos políticos. En todo el planeta, no es un tema exclusivo del Ecuador ni de América, sino del mundo entero. ¿Y por qué les odia? Les odia porque buscan el poder para satisfacer sus demandas personales. Pero además aquí hay un elemento adicional. Para ser político hay que estar enfermo. Yo fui político. Y tras cámaras estábamos conversando contigo. Soy hoy un político en recuperación. En rehabilitación. En rehabilitación. Porque para ser político hay que estar enfermo de ego, de vanidad. El político busca poder para saciar sus complejos, pero sus no se resentimientos. supone que el ejercicio de la política es pensar en el bien común, el de las grandes son teorías, mayorías, en fin. Son teorías que ya están quedando caducas. Y entonces, como para ser político hay que estar enfermo, todos quienes tienen algún tema de por medio de egos, vanidades, resentimientos, venganzas, odios o ánimos de resaltar o de estar visibles de una u otra forma, se inscriben para ser candidatos, para ser famosos un rato, para tratar de ser famosos un rato. Por supuesto, y por supuesto que en esa medida, ¿quiénes son los que salen perjudicados? Primero las personas, los ciudadanos que tienen que someterse a procesos electorales cansones, aburridos, tediosos, que a nadie le importa. Si tú me preguntas, Rommel o Carlos, ¿quiénes son los candidatos? ¿Cuántos candidatos hay? No sé ni cuántos hay. Para la presidencia no sé.
Y fíjate que estamos inmiscuidos en el análisis de la política. Y si me preguntas los nombres de los candidatos, yo no sé si te puedo decir 4 o 5. Se va complicando, por eso No. decía... Entonces, claro, no solamente que deteriora los procesos políticos electorales, sino de la democracia en sí. Y lo que hace es sumar el odio y el rechazo que tiene la ciudadanía hacia los políticos y hacia la política. A ver, vamos hasta Guayaquil también con Stephanie, que está a través de la vía Zoom, para consultarle en ese contexto la expectativa que se debe tener con respecto a este proceso electoral que estamos ya a pocos días, a pocas semanas de enfrentarlo. Bienvenida, un gusto saludarla. Hola, buenos días. Qué gusto compartir panel con todos ustedes desde allá de Quito. Yo tengo que hacer un comentario al respecto. A pesar de que eres un político en recuperación, también quiero hacer un reconocimiento por todos los políticos que se lanzan y lo intentan, que intentan ser parte de la solución. Y un reconocimiento a sus familias, porque nunca es fácil estar en la palestra pública y ser víctima del escrutinio popular, llámese en las redes. Antes la parte política era una y la familia era otra. Ahora en este mundo y en esta era digital no hay esa línea. Y sí concuerdo que Gallego, concuerdo que quieren darse a conocer, pero también hay gente valiosa que lo quiere intentar. Y creo que es importante para la salud de la democracia tener muchas voces que puedan hablar, representar a diferentes grupos y de alguna manera, de nuevo, ser parte de la solución. Y para eso no hay nada mejor que la política para hacerlo, desde un punto de vista de consenso y búsqueda de acuerdos. El cierto es que de acuerdo a las encuestas, el 80% del ecuatoriano dice que no se siente representado por ningún partido político, pero dicho esto, este mismo porcentaje de personas afirma que en algún momento le ha gustado, le ha agradado, ha hecho campaña, ha salido a las calles, ha reenviado mensajes por una tienda política. Esto significa que a pesar que cada vez más la ciudadanía, especialmente los jóvenes, son apolíticos, cuando es una campaña y hay algo que los conecta y los motiva, están dispuestos a trabajar y multiplicar los mensajes. Hoy en día tenemos una ciudadanía impaciente, con altas expectativas e inmediatiz, que al final del día ha hecho complejo el arte y el oficio de gobernar. Porque no solo se desconfía del político, del juez, del profesor, hasta nosotros mismos, comentaba el otro día, ¿cuántos de nosotros cuando vamos al doctor no googleamos lo que dice el doctor? No porque dudemos del doctor, sino que por si acaso vamos a googlear. Esta búsqueda de legitimidad a través de las redes y esta desconfianza, a pesar de que confiamos en nuestro doctor, también se refleja en la ciudadanía y en el gobernante, en los asambleístas, y es durísimo. De nuevo, el oficio de gobernar y legislar cada vez es mayor con una ciudadanía no solo digital, sino con altas expectativas de inmediatez. Claro, y en ese sentido, estimada Stephanie, con todo lo que se ha planteado acá desde el estudio, de que tenemos realmente muchas falencias en el sistema electoral, lo ha dicho Carlos, lo ha dicho también Antonio, pero entonces, y hay también dudas, como dice usted, cómo garantizar que este proceso, o todos los procesos en general en el país, pues tengan lo que deben tener, esa confianza en el país. No, comenzamos en la educación. El 300.000 más o menos 300.000 bachilleres se gradúan cada año, 170.000 solo acceden a las universidades. De nuevo, no solo para el que quiera estudiar cualquier otra carrera, sino volviendo al Código de la Democracia, ¿no? En algún momento, en algún artículo, cuyo número no me recuerdo hoy, habla sobre capacitación no solo de los partidos, sino de los funcionarios elegidos por voto popular. Qué importante debe ser para la salud de la democracia y de las instituciones que las personas que vayan estén capacitadas para ejercer el rol por el cual han sido elegidos. Necesitamos fortalecer, necesitamos que los partidos, si pudiésemos tener una lista de lo que uno anhelara partidos robustos cuyas escuelas de gobernanza pudieran preparar y profesionalizar la carrera política para que estén preparados en el momento que tengan que servir.
porque muchas veces lo hemos visto, no solo aquí, sino en muchas partes del mundo, gente que llega y no está preparada. La importancia de robustecer los procesos internos de los partidos y de capacitar a la gente dentro de los partidos para que estén preparados. Claro, y en ese sentido, lo que dice Stephanie, a ver, Carlos, es responsabilidad de los partidos. No conocemos, debe haber a cierto nivel un proceso de formación de nuevos liderazgos. Debería haber, porque solamente hemos visto a los caudillos, a quienes dirigen, a las masas, y ya está, pero se acabaron esos caudillos, ¿quién sigue detrás? Esa es una responsabilidad, se ha dicho, de los partidos. ¿Les importa a los partidos esto o no? A ver, yo creo que muy pocas organizaciones políticas se dedican a una formación democrática de sus militantes. Y esa es una de las falencias del Código de la Democracia. Si bien se creó este Instituto de la Democracia, igualmente tiene muy pocas regulaciones, si bien parte del fondo partidario permanente que entrega el Estado, el dinero en efectivo, a los partidos que cumplen los requisitos, debe dedicarse a formación y cultura democrática. Me parece que esa es una deuda profunda que tiene la Asamblea Nacional y la clase política, porque debe fortalecerse justamente aquello. Yo soy partidario de una nueva ley de partidos, la actual no sirve para nada, es decir, soy partidario de borrar todo a cero, construir una nueva legislación donde uno de los componentes fundamentales es justamente la formación democrática, la educación, no solo del político, no solo de los funcionarios electorales, tiene que dirigirse hacia los ciudadanos, a los militantes. Hemos visto alguna campaña de formación democrática, formación cívica a los ciudadanos del Consejo Nacional Electoral. No hemos visto. Entonces, esa falta de orientación, y hoy, obviamente, con la incidencia que tiene la globalización, las tecnologías de información y comunicación, las redes, las plataformas informáticas, las campañas sucias, utilizando esta selva digital político-electoral, es salvaje, es absolutamente salvaje, degrada todos los valores humanos. Lo bueno convierte en malo y lo malo convierte en bueno. Y los estrategas políticos, obviamente, de todas las tiendas políticas, en determinados momentos sacan las campañas negras, están en una alimentación permanente. Hay que ver no solo en esta elección, las elecciones pasadas, o sea, toda la degradación de valores. Y hay una autoridad que dice, yo no puedo controlar porque no tengo norma. Mentirosos, les digo. Es el sistema electoral que tenemos, con todas sus falencias, sus dificultades, sus errores de los partidos, en fin, ¿qué hacemos o cómo debemos enfrentar este proceso con todo lo que se ha hablado aquí en este primer bloque? Aquí lo que pasa es que los políticos hablan el idioma de los políticos, que es totalmente distinto al idioma de la gente. Cuando tú te involucras o cuando... O sea, le dicen lo que quiere escuchar la gente. No, la gente no escucha. Ellos hablan en el idioma de los políticos. ¿Cuál es el idioma de los políticos? La bronca, la pelea, el insulto, la toxicidad, lo negativo. Hablan horas de planes de gobierno que a nadie le interesa, nadie entiende, de cifras, de datos confusos, nadie. En el Entonces, Consejo Electoral, cuando tú como humano te interesas por un tema, te llama la atención un tema o te conectas con un tema, cuando es entretenido, cuando es divertido, cuando quieres profundizar en aquello. La gente no se entretiene, la gente no se divierte con los temas que hablan los políticos tradicionales, que hablan el idioma de los políticos, y la gente habla totalmente otro idioma. Hablábamos contigo sobre qué significa esa conexión que debe haber entre el político, el gobernante con la gente, y es un tema sencillo, y es que el ser humano y los políticos en política o en cualquier otra actividad humana, lo más importante son las imágenes. 85% son imágenes y menos del 10% es lo que diga alguien, un político, un gobernante, cualquier persona. Son 85% imágenes. El cerebro del ser humano está hecho para tener atención durante 14 minutos. Después de 14 minutos ya no haces caso de lo que esté diciendo alguien si es que tú estás interesado en algo. Las nuevas generaciones, viviendo en la tercera revolución industrial de las comunicaciones en la que vivimos,
solamente ve videos cortos de 30 segundos. Y para que se enganche en un video corto de 30 segundos, tienes que engancharte en los 3 primeros segundos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no nos sentimos representados por los políticos tradicionales? Ajá. ¿Por qué no paramos bola a la política? ¿Por qué la democracia está así? Porque los políticos son una raza rara, anticuada del siglo pasado, de la época de las cavernas, la mayoría, pero otros no. Yo te hago una reflexión, simplemente hoy te pongo un ejemplo. El presidente Noboa tiene una sintonía total con las nuevas formas de comunicarse. Los silencios que él tiene son maravillosos, porque el silencio te dice mucho, además, que te aleja del político tradicional que quiere estar en todo lado, grita y salta. En toda entrevista, que se puede lanzar de un cuarto piso para llamar la atención, que está en toda televisora, en toda red. Esos silencios son maravillosos. Además que él es el político, mejor dicho, es el ciudadano antipolítico diferente al político tradicional por cómo se viste. Diferente a los políticos tradicionales, porque actúa diferente a los políticos tradicionales, porque hace cosas diferentes a los políticos tradicionales. Está hablando el idioma de la gente. Mientras tanto tienes a otros, te diría yo la mayoría, inclusive de candidatos, que están metidos en la política tradicional. Ahí viene el divorcio entre lo que los políticos hacen, entre lo que los políticos dicen, entre lo que los políticos comunican y el interés de la gente quiere. Ok, vamos con Esteban, y para cerrar este bloque, ¿qué decir al final ya como corolario de lo que estamos planteando, estimada Stephanie? ¿Qué debemos esperar entonces de este proceso electoral? Todos los males que hemos planteado y también las nuevas herramientas, posibilidades de comunicación que ha hablado Antonio. Bueno, solo para resumir un poco, el nuevo votante y el ciudadano, lo que se le llama el ciudadano 2.0, no tiene historia electoral. Solo una parte de ellos, de alguna manera el electorado sopesa programas o adhiere a ideologías, la mayoría no lo hace, es inmediatista. Son ciudadanos digitales, quieren soluciones enseguida, deciden sus votos por temas emocionales. El nuevo votante es pragmático, huye del conflicto. Cada vez que vemos a político A y político B en conflicto, es importante que sepan que en el momento que hacen conflicto, el ciudadano se desconecta. Hay una frase en los focus groups que a mí me encanta cuando hacen focus group de los nuevos votantes y la persona, a veces, chico, dicen, qué pereza, para drama la vida misma. Entonces, 1, conflicto 0. Y los más jóvenes tienen de alguna manera, un desinterés generalizado. Te cuesta conectar, les cuesta conectar, especialmente cuando es tema político. Y de nuevo, responsabilizan del status quo y de su realidad al fallido Estado, llámese a los políticos de ayer, a las promesas no cumplidas. Con esto en mente, ¿qué vemos? Vamos a ver un ambiente electoral desgastado, son 7 elecciones, si vemos elección presidencial, elecciones seccionales y consultas populares. Es el ciudadano que está desgastado no solo de asistir a las urnas, sino en el caso de las puerta a puerta de recibir a los candidatos, es el desgaste y la sobreexposición de mensajes políticos por las redes. Hoy en día, el Ecuador, el 98% de la ciudadanía cuenta con un teléfono inteligente, y esto también ayuda a mantenerlo conectado, ayuda al político a comunicarse con el ciudadano. Ojo, comunicarse no es conectarse, porque para conectar tienes que el ciudadano no solo tiene que identificarte, tener empatía y conectar con tu mensaje. Tú le puedes mandar infinidad de mensajes, pero si no conecta, solo estás comunicando. Y al final del día, la comunicación son 2 vías. A veces en estrategia de comunicación haces varios videos, haces varios mensajes, porque sabes que tal vez uno pegue o tal vez ninguno de la semana pegue. Por eso es importante el mantener generando contenidos diferentes, manteniendo, por supuesto, los mensajes y la línea de la narrativa que se espere. Vamos a ver esta campaña, redes sociales muchísimo, lo que decía un poco de la parte de entretenimiento. En la era del entretenimiento y con nativos digitales, vas a tener candidatos que van a querer y van a buscar conectar con la ciudadanía de maneras diferentes. Hay gente que no le gusta ver al candidato o bailando o haciendo chistes,
pero de alguna manera lo que estás tratando de hacer es de conectar, porque al final del día, lo primero que ves en el día y lo último que ves en el día es el celular. Correcto. Esto ayuda para la comunicación, pero también para la proliferación de la campaña negativa y también de los troll centers y fake news. Muy bien, con esa idea nos quedamos. Vamos a hacer una primera pausa en nuestro programa rumbo a las urnas de elecciones 2025. Ya venimos, no se despegue de su pantalla. En nuestra sintonía, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Telecomunicaciones presentaron el certificado de votación digital. Esta opción está habilitada para los comicios del 2025, sin embargo, no reemplazará al certificado físico que se obtiene al momento de sufragar. Revisemos. Así como ya está vigente la licencia o la cédula digital, ahora el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Telecomunicaciones lanzaron el certificado de votación digital, que no reemplaza al tradicional documento físico que se entrega al momento de sufragar. El objetivo es brindar facilidades al momento de cualquier trámite personal. Este certificado es otro ejemplo de lo que podemos lograr cuando utilizamos la tecnología al servicio de las personas, facilitando trámites cotidianos y reduciendo tiempos. El certificado de votación digital ya está disponible desde este martes 17 de diciembre en el aplicativo móvil gov.es. A través de la aplicación gov.es centralizamos los servicios ciudadanos como la cédula, licencia de conducir y ahora se une a ellos el certificado de votación digital. Desde el CNS recuerda también que ya está habilitado el pago de multas por no sufragar, 100% en línea. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, y avanza el proceso electoral, se van presentando diferentes herramientas para la ciudadanía, pero en nuestro segundo bloque exploraremos ya las expectativas en torno a un hecho fundamental, a un evento fundamental, el debate presidencial, la campaña política y también las propuestas de los candidatos que se van a presentar precisamente en este panorama político tan diverso. A ver, Carlos, ¿qué decir de lo que se ha planteado, esta herramienta del debate para que se conozca a los candidatos? Antonio decía, pues no conozco ni siquiera los nombres de muchos candidatos, no sé ni quiénes son, y en efecto así nos pasa creo que a todos. ¿Qué es lo que se debe esperar de este debate presidencial? Bueno, en la reforma del 3 de febrero del 2020 se impuso esta figura del debate presidencial obligatorio. Es obligatorio para el presidente, para alcaldes y para prefectos. Para el resto de dignidades no es obligatorio. No es obligatorio para la vicepresidenta, no es obligatorio para los asambleístas. Y yo diría que el Ecuador está entrando en un proceso de aprender el tema de los debates. Aquí no podemos decir que es un tema que hemos madurado democráticamente para manejar debates. No estamos hablando de la democracia gringa o europea, donde tenemos 3, 4, 5 días distintos por debates, por temas bien centrados, es que no hay con una audiencia importante, fija, ¿no es cierto? Aquí tenemos debates al sorteo, que es difícil de debatir entre 16, dividen en dos grupos. Es que es el problema, el número de candidatos, claro. No importa el número, no importa el número. O sea, aquí si técnicamente está bien hecho un debate, no va a importarse el número, ¿no es cierto? Si hay un sistema aleatorio, si se hace no en un solo día, si hay unos 3 o 4 debates por temas. Pero es que ahí todos van a querer debatir con el que está liderando las encuestas, me imagino. O sea, aquí un poco es, a los desconocidos, mucha gente recién les conocerá el día del debate, ¿no? La expectativa estará centrada entre los conocidos, a ver, queremos verles en pantalla, ¿no? Puede tener, obviamente ha tenido incidencia en resultados electorales, si ha tenido debates electorales una incidencia importante, y habrá que ver esta nueva forma, metodología que hoy el Consejo Nacional Electoral a través de esta comisión va a imponer,
Me parece importante que debatan los vicepresidentes o vicepresidentas. Eso está organizado, me parece, a nivel académico, ¿no? El que debatan los asambleístas, ya solo con escucharles todo el año ya es demasiado. Es decir, eso es realmente contraproducente, diría yo. A ver, Antonio, ¿qué decir de las expectativas también del debate, de lo que, como dice Carlos, estamos aprendiendo todavía a hacer este mecanismo, esta herramienta que puede servir al final, ¿no? Para dar a conocer también las propuestas y los candidatos, ¿no? No sirven para nada los debates, para absolutamente nada. A no ser que se produzca un evento significativo, llamativo, que llame la atención de la gente, que la gente regrese a ver qué pasó. O sea, pues que regrese a ver después, ya cuando lo que se dijo, pues, después, en las redes, en los cortitos. Exactamente. Vuelvo a decirte lo que hace un momento manifesté. O sea, el cerebro humano está hecho para concentrarse en el mejor de los casos 14 minutos, si es que estás muy interesado. Te pongo un ejemplo, los fanáticos del fútbol que se ponen al frente de una televisión para ver un partido de fútbol, 14 minutos se concentran, luego ya cogen el celular, revisan el celular, se van a comer algo, se van al baño, oyen qué dice el locutor, luego regresan, no se concentran todo el partido. Los fanáticos, el que gana elecciones, gana porque está conectado con la gente, porque tiene estrategia, porque tiene esa estrategia, el resultado que da la estrategia es tener buena comunicación política, y esa comunicación política es efectiva para sintonizar con la gente, nada más. Vamos con Stephanie en la ciudad de Guayaquil. Estamos hablando del tema de las expectativas que se tienen del debate presidencial obligatorio, y aquí se han planteado algunos conceptos de que los debates en la práctica no servirían para generar una conciencia sobre los temas que necesita tratar el país. Entonces, ¿qué debemos esperar, estimada Stephanie? Solo para agregar a la conversación que estaban teniendo, de acuerdo a las cifras, Brasil tiene el 60%, Ecuador 58% y Colombia 53% de todo lo que recibe el usuario por sus redes y teléfono, porque ahora el WhatsApp también se considera como parte de una red. El 58% es fake news. Ajá. ¿Qué significa esto? Que de todo lo que recibes en Ecuador, el 58% de lo que recibes tiene eso, fake news, o tiene algo que no es verídico. Con esto en mente, volvemos al debate y hablamos sobre cuál es la estrategia del debate. Cuando vas al debate, por supuesto tienes que estar preparado para los temas que se van a tratar, pero también ya tienes listo lo que se llama los punchlines, que son las frases que quieres posicionar, la manera que quieres posicionarla y cuál va a ser el abordaje. Cuando nosotros vemos que inmediatamente después del debate, los equipos de campaña ya tienen los bytes, los pequeños videos, con las frases y un poco la narrativa, ya lo tenían preparado. Dentro de la estrategia del debate, tienes claro, y en la preparación, primero, qué cifras vas a manejar. Cuando tienes un equipo que te prepara para el debate, no solo son las cifras, son cómo las vas a abordar, a quién lo vas a abordar, y comienzas a identificar cuál va a ser tu dinámica en el debate. Los debates no ganan presidenciales, pero el debate definitivamente te da una plataforma nacional para ser escuchado. Miren lo que pasó en el debate anterior con Daniel Noboa. Si bien es cierto, el candidato, ahora presidente Daniel Noboa, estaba subiendo en las encuestas, no estaba posicionado dentro de los tres favoritos. En el debate, con su intervención, le generó una plataforma suficientemente robusta para que la gente al día siguiente fue en Google fue uno de los nombres más buscados. Te da plataforma y te da un espacio para la ciudadanía para decir, bueno, me interesa, veamos de qué trata o de qué se trata esa candidatura. Entonces los debates... ¿Se puede decir que el debate, por decirlo de alguna manera, se gana antes en la preparación del debate? Lo que estamos diciendo, las frases que voy a decir, los números que voy a decir, y lo que decía Antonio, en la discusión, en el diálogo, en la conversación post-debate. Sí, y definitivamente en los punchlines y las frases para hacerlo. También es cierto que cuando tienes candidatos que son muy pasionales, en la costa tenemos una frase que se dice: el que se pica pierde. Cuando sabes que tu contrincante puede, en el momento en el cual muerde el anzuelo, puede perder la cabeza o puede, como decimos en Guayaquil, picarse, dependiendo de la estrategia, lo vas a buscar o no. Entonces, todo eso se ve dentro de una estrategia del debate. No solo las cifras, sino cómo las vas a presentar,
¿Con quién vas a contrastar esas cifras? Hay toda una estrategia y una preparación previa al debate. Correcto. A ver, decía Carlos, interactuemos con Carlos también, decía el que se pica pierde, hablaba, usted hacía referencia a León y Borja. Al debate de Febres Cordero con Rodrigo Borja, eso fue... Realmente no había los niveles, redes. No había redes. No había redes, ahí solo era la tele y la radio. Y ahí hubo un impacto total, por ejemplo, ¿no es cierto? Había solo televisión. Y 3 canales. 3 canales, además. Entonces, hubo un impacto hasta fuerte, ahora, ¿no? En las frases de la historia se mantiene. A mí me parece que detrás de todo esto del debate y la comunicación política, también hay una estrategia tecnológica, con blockchain, con inteligencia artificial, con inundar, digamos, de frases y atacar al uno y otro candidato. Y el debate que esté en la televisión se traslada al mundo tecnológico. A la diversión. A la diversión. A ver, Stephanie tiene que abandonar ya la sesión de Zoom y le vamos a consultar un poco ya al final de todo lo que hemos conversado. Gracias por atender esta comunicación. ¿Qué es lo que debemos de esperar? O al final también, cómo nosotros, como ciudadanos, debemos enfrentar este proceso electoral con todas esas consideraciones que hemos hablado, Stephanie. Las redes sociales han empezado a ser entendidas como casi canalizadores de la confrontación política, y esto es bueno o malo. Bueno sería si es que lográsemos de alguna manera lograr una conversación saludable entre las partes, pero malo porque sabemos que eso no es así. Como ustedes hablaban hace un momento sobre inteligencia artificial, y volvemos a lo inicial, la educación. Estos nativos digitales van a requerir una educación para entender y tener las herramientas para saber qué es real y qué es fake news, qué es inteligencia artificial. Vamos a tener que tener una educación, porque si no, si nos basamos y solo relegamos a lo que conocemos y solo lo que alcanzamos a ver, la inteligencia artificial nos va a ganar la carrera. ¿Qué vamos a ver en estas campañas? Vamos a ver unas campañas de muchas redes, de mucha activación digital. Uno, por la inseguridad. Nada va a reemplazar el puerta a puerta. Como le decimos, el gastar suela en territorio es importantísimo para las campañas. Nada reemplaza eso. Pero por el tema de seguridad, yo sí creo que vas a tener mucho más abordajes digitales. De otras maneras, vas a poder tener canales de WhatsApp, canales de Telegram para mantener una comunicación mucho más fluida con los electores. Vas a tener redes sociales y vas a tener mucho más lo que se llama la era del entretenimiento. Vas a tener muchos más candidatos tratando de conectar y de alguna manera entretener. Pero de nuevo volvemos, hay que tener cuidado entre entretener para conectar, y una vez que conectaste, informar y presentar, y solo quedarte en la parte de entretener, porque no solo son las formas, sino que también hay que cuidar los fondos. Muchísimas gracias a Stephanie Macías, que ha estado con nosotros desde la ciudad de Guayaquil en esta plataforma Zoom. Un gusto tenerla aquí en nuestro programa. Por la invitación. Un gusto. Buenas noches con todos ustedes. Felicidades. A ver, para cerrar este bloque que estamos aquí en la capital, Antonio, hablaba usted de la inteligencia artificial. Hay también otras, ya no son solamente las fake news, son ahora las deep fake, que son estas que le hacen hablar a uno cosas que no ha dicho, y le meten en unos líos terribles. Justamente por eso la inteligencia artificial va a suplantar todos los elementos existentes en el planeta, conversaciones y todo lo que existe en el planeta. Entonces va a entrar el ciudadano, y está entrando el ciudadano en un momento en el que duda de absolutamente todo y no cree en nada. Y entonces hay un libro ¿cómo conectar con los mensajes importantes? Hay un libro interesantísimo que les sugiero lo lean, de Yuval Harari, este filósofo extraordinario judío, que se llama Nexus. Habla de la historia de la comunicación y hace una reflexión crítica de la inteligencia artificial, pero además dice que una mentira bien contada se convierte en realidad. Una mentira bien contada, entretenida, divertida, es más importante que una verdad aburrida y tediosa. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque a través de mentiras también se puede conectar con la gente, y la gente puede también tomar una posición política en ese sentido. Lo que dijo Stephanie en un momento, ¿las redes son el elemento de confrontación del político? Sí, pero hay una red por esencia que tiene ese confrontamiento, que es la red social X, el Twitter. Se mete a X y no sabe cómo. Primero, que en el Ecuador ese es un micromundo pequeñito, no es la red de la gente.
Es un mundo pequeñito de los fanáticos de la política que ya han decidido, en donde se insultan, en donde está lo tóxico y lo negativo. Ahí no se gana ninguna elección. La elección se gana en otro tipo de redes que están conectadas con la gente. TikTok, Instagram, videos cortos en YouTube, ¿no? Facebook, etcétera, etcétera. Pero además, el simple hecho de tener comunicación en las redes no hace que gane un candidato a la presidencia o cualquier elección. Tienes que tener primero estrategia. ¿Cómo se tiene estrategia? Teniendo encuestas de opinión serias, información para saber qué piensa, qué siente, qué anhela la gente. Esa estrategia se convierte en estrategia de comunicación, y esa estrategia de comunicación se convierte en comunicación convencional y de redes sociales. Entonces, además, la gente que ve ataques, insultos, bronca entre políticos, rechaza y detesta. El político del siglo pasado, el político de la época de las cavernas, contesta todos los insultos, se engancha en todos los insultos, ataca, es negativo, es tóxico, habla de política y habla en el idioma de la política. La gente quiere oír el idioma de la gente. Ahí tienes dos ejemplos. El que habla el idioma de la gente, por poner un ejemplo, el presidente Noboa. El que habla el idioma tóxico de la política, el expresidente Correa, metido en el lodazal y en el chiquero político todos los días. Es cuestión de seguirle o de verle. Ataca a propios y extraños, insulta, habla solo de política, quiere hablar de todo y de nada, y está muy metido entonces en la política del siglo pasado. A ver, Carlos, ya para cerrar este bloque de todo lo que hemos dicho. Bueno, antes se decía que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Exacto. Las falacias. Pero bueno, los políticos son mentirosos por naturaleza. O sea, ahí no hay... La retórica no hay a dónde perderse, claro. O sea, el político es mentiroso. Aquí realmente lo complejo hoy es... y no hay que minimizarle a Elon Musk de X. Ajá. La campaña ahora en X para ayudar a Trump. A Donald Trump. Con mucha estrategia. Claro. Impresionante, eso es impresionante. O sea, estamos hablando de millones de millones. Creo yo. Y bien utilizado, ¿no? O sea, yo creo que él fue uno de los artífices para que Donald Trump alcance la presidencia. El problema, evidentemente, es que este es un mundo que no está regularizado, que es difícil controlar, y que si tenemos una autoridad que permite, o sea, se pone la venda en los ojos, dejar pasar, dejar hacer, y esto es una selva, y ni siquiera hace una estimación de cuánto cuesta esto para imputarle al gasto y decirle hasta aquí llegó su campaña, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver un proceso debilitado en la competencia, en valores. Obviamente, ¿a quién le atacan? Al poder de turno. A él es al que le atacan. Entonces, viene esta confrontación, todos contra Noboa, las prácticas políticas dañinas que están socavando la democracia, le están debilitando, justamente son las que se expresan ahora en las redes sociales. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa aquí en nuestro programa rumbo a las urnas de elecciones 2025. Ya venimos. Con el desarrollo informativo, el Consejo Nacional Electoral habilitó a 3 empresas encuestadoras para que realicen pronósticos electorales para los comicios generales del 2025. Al organismo electoral le queda pendiente si aprueba o no que empresas hagan sondeos a boca de urna o exit poll. Poco a poco el organismo electoral va definiendo detalles pendientes en la organización de las elecciones generales de febrero y abril del próximo año. Uno de esos aspectos tiene que ver con la validación, con la calificación de las empresas encuestadoras que ejecutarán la tarea de realizar sondeos de opinión electoral. Hasta el momento, las compañías que ejecutarán esta tarea son Cedatos y Centro Invest. A estas dos se suman la que realizará el consultor político Álvaro Marchante con la firma Comunicaliza. Así como estas fueron calificadas, negó la inscripción de las empresas encuestadoras Maluk Research
Imetria SAS y la del investigador Daniel Medina Alcócer. De acuerdo al cronograma electoral, las encuestas de intención de voto pueden difundirse hasta 10 días antes de las elecciones, que en este caso se aplicará antes de la primera vuelta el 9 de febrero venidero. El Consejo Nacional Electoral presentará en su momento el listado definitivo de las encuestadoras autorizadas. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no existen aprobaciones de empresas que deseen realizar encuestas a boca de urna o exit poll. Javier Ceballos, Noticias 7. Estamos ya en nuestro tercer y último bloque de nuestro programa, rumbo a las urnas de elecciones 2025. ¿Qué decir de lo que se está ya programando por parte del Consejo Nacional Electoral, las encuestas a boca de urna, también el conteo rápido? ¿Qué decir de eso, Carlos? Bueno, las encuestas es una fotografía del momento, ¿no? Yo fui el único presidente del Tribunal Supremo Electoral que prohibí los exit polls. Primero porque la competencia puede ser tan reñida, ¿no es cierto?, que las diferencias no te permiten dar un resultado. Segundo, porque la gente, y más hoy con las redes, miente, ¿no es cierto?, no dice la verdad. Entonces es un riesgo el exit poll, es un riesgo. Yo creo que más bien ayuda a desestabilizar. Tercero, los políticos, ya nos ha pasado 4 o 5 elecciones que están sentados en las cámaras y sale la encuestadora vinculada a un partido y con otros resultados, ¿no? Entonces, si yo fuera autoridad, prohibiría completamente. ¿Y el conteo rápido, por ejemplo, que es del Consejo Electoral? Vea, es una encuesta, yo diría, más precisa, más exacta, con una proyección al 100%, se han hecho conteos rápidos. Podría trabajarse un mecanismo de esa naturaleza un poco más exacto. Y se puede ir sacando los resultados hasta que se estabilicen las muestras. Claro, pero el exit poll realmente es darles un negocio para el morbo el día de las elecciones. Esa es. A ver, Antonio, ¿qué decir de esto? Comparto con Carlos y además quiero sumar algunos elementos. Es sumamente gracioso ver a los políticos de la época de las cavernas, a los políticos viejos, inventándose encuestas. No existe en el mundo entero, no existe la posibilidad de que un ciudadano decida su voto porque publican una encuesta. Las encuestas convencionales, hechas como se hacían antes, ya no existen. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para tener análisis? Nosotros cruzamos 4 variables. La encuesta convencional que creemos nosotros que ha sido la más segura y certera por la experiencia que tenemos, solo para tener un indicador. Pero luego las encuestas en la web son fascinantes, al menos de una encuestadora con la que yo trabajo, y puede darte ya una cifra cuantitativa clara. Pero eso recibe al candidato, decimos, ¿cierto? Claro. Y luego, por supuesto, tenemos que hacer focus group para saber cualitativamente qué es lo que piensa y siente la gente. Y luego un barrido de las conversaciones en la web, del país entero, pero no de conversaciones de la política, porque ahí te vas a sesgar. ¿Qué está conversando la gente? Porque puede haber una noticia que para los que estamos en el micromundo chiquitito de la política es importante, pero para la gente no. El momento en el que hay un tema que tú dices, qué importante este juicio, este proceso, nadie lee, a nadie le importa, pero puede estar hablando, yo que sé, de un partido de fútbol que es más importante para la gente que cualquier otra cosa. Vamos a seguir conversando en este último bloque. Vamos a conectarnos con Fernanda Narváez, que es integrante del Consejo Consultivo Nacional de Adolescentes, que está con nosotros también para conocer la visión, las opiniones que tienen los jóvenes. Estamos calculando que jóvenes de entre 16, que tienen el voto facultativo hasta los 18 años, alcanzan un universo de aproximadamente 500,000 jóvenes. Estimada Fernanda, un poco la expectativa que tienen ustedes de este proceso electoral. Bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimo gusto poder conectarme con ustedes y hablar en voz de todos los adolescentes de nuestro querido país. Bueno, para estas elecciones 2025 nuestro voto será muy importantísimo y valioso, pues recordemos que vamos a formar parte del 30% del padrón electoral. Y nuestro voto no solamente ayuda a tener una democracia mucho más robusta y fuerte, sino también nos ayuda a añadir nuevos elementos para el rumbo de nuestra nación. Correcto. ¿Cuáles son los temas que les interesan a los jóvenes? ¿De qué están hablando los jóvenes? Aquí en la mesa se plantea de que la conversación que existe ahora no es la que conversan los políticos, que conversa la sociedad, es diferente. ¿De qué hablan ahora los jóvenes? ¿Qué les interesa ahora?
Bueno, nosotros como adolescentes principalmente nos interesa la educación, nos interesa fomentar una educación mucho más equitativa e igualitaria. También poder tener más bases para poder acercarnos a las universidades, pues recordemos que ahora con este nuevo cambio que tuvimos para las universidades, algunos adolescentes se están quedando fuera de ellas. Y es importantísimo que tengamos en cuenta esto, que se haya una más apertura para que logremos ingresar a las universidades. Muy bien, ¿ustedes están participando activamente quizá en redes con temas políticos o no, o es un tema que no les interesa mucho? No, claro, en realidad es un tema que nos importa a todos, no solamente a adolescentes, jóvenes, niños o adultos. Es un tema de suma importancia para todos los ecuatorianos, pues recordemos que la política y quienes estén a nuestra cabeza son quienes van a dirigir y quienes van a gobernar nuestra nación y van a ver en beneficio por y para todos. Muy bien, entonces a prepararse para este proceso electoral. Muchísimas gracias, se nos va acabando el tiempo. A Fernanda Narváez, integrante del Consejo Consultivo Nacional de Adolescentes. Bueno, vamos a concluir un minuto, un poco qué decir ya de lo que se viene en ese proceso electoral y la pregunta planteada al inicio, ¿cómo debemos prepararnos nosotros? Bueno, un comentario. Yo realmente no soy partidario de un voto juvenil en un sistema de voto obligatorio. A mí me parece que eso metieron políticamente para manejar electorados y cifras, ¿no es cierto? Tal vez el voto juvenil en un sistema de voto facultativo puede funcionar en primer lugar. ¿Qué se viene en el futuro? En el futuro se viene una campaña dura, una campaña sucia, sin controles en las plataformas, redes digitales. Todavía no tenemos una estructura electoral, tanto de administración como de justicia electoral, que permita buscar condiciones de equilibrio y de igualdad en la competición, en la competencia política electoral. Vean lo que se ha convertido hoy el Tribunal Contencioso Electoral. El contrario le designa al otro, o sea, se ha convertido en una comisaría de infracciones electorales, porque están mal diseñados los tipos de infracciones electorales en el Código de la Democracia. Entonces, esto es me atacas tú y te ataco yo, y esa va a ser la tónica del proceso de la campaña, y yo diría que más bien va a quedar en la estrategia de los marketistas, de los comunicadores políticos, quienes van a marcar, digamos, un lenguaje distinto, obviamente con un bloquecito de candidatos que no les conoce nadie, no representan a nadie, que compraron las candidaturas para estar en la foto. Muy bien. A ver, Antonio, cerremos el programa. Justamente eso, quienes marquen la diferencia van a ser los antipolíticos, los diferentes, los que hablan, los que actúan, los que se visten, los que comunican diferente a los políticos tradicionales. El que tenga estrategia, el que tenga información de encuestas, el que tenga estrategia y el que tenga buena comunicación política va a sintonizar con la gente, y los que hablan el idioma tóxico, negativo, feo, del ataque, del insulto, van a quedar relegados. Y yo digo, en el futuro muy cercano vamos a tener una muy buena noticia. Muchos me criticarán lo que voy a decir, pero la inteligencia artificial va a terminar suplantando a los políticos y a los gobernantes para bien de los ciudadanos aquí y en el mundo. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a nuestros invitados. De esta manera llegamos al final de Rumbo a las Urnas, elecciones 2025. Gracias por acompañarnos en este análisis que hemos realizado en este programa. Nos despedimos. Hasta la próxima. Que descansen, amigos, que tengan una linda noche. Gracias por siempre preferir Perspectiva 7.